Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Eliot: queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, también Santiago, los que nos siguen por pauta.cl y también por Spotify, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín puntualmente como todas las tardes, y se va acercando el 18, y a medida que se acerca el 18 comienzan a despertarse adentro de uno las necesidades fisiológicas que vienen unidas al 18, el apetito por la comida chilena. Y justamente revisando, aquí en mi biblioteca me encontré con un libro notable del gran Pablo de Roca, poeta de Licantén, quien hizo la proeza de escribir una epopeya de las comidas y las bebidas de Chile. Y el comienzo, solo el comienzo, un fragmento cortito para abrir el apetito, hizo que al leerlo me dieran ganas inmediatamente de sumergirme o recorrer el país a través de sus platos más emblemáticos. Hermoso como vacuno joven es el canto de las ranas guisadas de entre perdices. La alta manta doña Iguana es más preciosa que la pierna de la señora más preciosa. Lo más precioso que existe para embarcarse en un curanto bien servido. El camarón del Huasco es rico, chorreando vino y sentimiento. Como el chorro de miel que se cosecha entre mujeres, entre cochayullos de Oceánica, entre laureles y vihuelas de Talcahuano, por el jugo de limón otoñal de los siglos. O como la olorosa empanada colchagüina, que agranda de caldo la garganta y clama de horno, floreciendo los rodeos, flor de durazno. Y me dan ganas de seguir. ¿Y qué me dicen ustedes de un costillar de chancho con ajo, picantísimo, asado en asador de maqui en junio, en las riberas del Peumo, la Patagua, o el boldo que resume la atmósfera dramática del atardecer lluvioso de Quirihue o de Cauquenes, o de la guañaca en caldo de ganso, completamente talquino o licantenino de parentela? Bueno, uno lo para aquí, sigue, y la verdad es que es algo pantagruélico. Pablo de Roca era de alguna manera nuestro Rabelais de la palabra, el exceso, la abundancia. Hay muchas cosas que se leen de Pablo de Roca hoy día que son como medio políticamente incorrectas, y me acordé al leerlas ahora, ¿no? Cuando habla de la pierna de la señora, etcétera. Corresponden a un tiempo y una época del poeta macho, patriarcal, y además enamorado de las raíces de su propia tierra y de su comida. Hoy día vamos a caminar en el jardín en esta tarde justamente para conversar de una crónica larga y tendida de las comidas chilenas, esas mismas que de alguna manera describe poéticamente o antipoéticamente a veces Pablo de Roca. Acaba de salir un estupendo libro, interesantísimo libro que recomiendo especialmente, Chichichá, crónica larga y tendida de las comidas chilenas, de Esteban Cabezas y Alejandra Astorga. Esteban Cabezas, ustedes probablemente ya lo conocen, muchos de nosotros como padres hemos tenido libros escritos por él y los hemos leído a nuestros hijos. Es creador de varios personajes emblemáticos de la literatura infantil o juvenil chilena, muy creativa y muy humorística por lo demás, como Julito Cabello, como María la Dura y como tantos otros. Ya son arquetipos que están en el inconsciente de muchos niños chilenos. Él es periodista, sibarita, así se autodefine, escritor de libros juveniles e infantiles, como acabo de decir, ha sido crítico de cine,
también crítico de vino, director de una revista de vino. Ha ganado varios premios, como el premio Barco de Vapor, que tiene que ver con la literatura que reseñaba recién. Esteban, gracias por caminar conmigo esta tarde en el jardín hablando de esta crónica larga y tendida de las comidas chilenas. Hola Cristian, gracias por la invitación al jardín. Oye, Esteban, primero que nada, vamos viendo de dónde te nace este espíritu sibarita, este amor por el mantel largo, etcétera, etcétera. Bueno, son 25 años haciendo crítica de restaurantes en el Mercurio, entonces digamos que eso de andar como a la casa de un restaurante semanal durante un cuarto de siglo es la pega, ¿no? Pero una pega sumamente entretenida. Y antes escribí una revista que desapareció, La Gourmand, y siempre me interesó, pues, porque además el tema, la comida es súper democrática, ¿no? Más que el vino. Me gusta mucho más el tema de la comida. La gente no se amilana cuando habla de su plato favorito o hasta en la cerveza. Pero apenas aparece como un vinoso, la gente se repliega. En cambio, todo el mundo sabe cuál es la cazuela favorita. Bueno, que siempre es la de la mamá, ¿no? Cuál fue el buen plato que comió en sus vacaciones. Y estamos hablando de precios bajos. Entonces es súper interesante. Y además, bueno, la comida cruza todo, tal como le diste lo de Pablo Roca o como el mismo Neruda, que cuando le preguntaron qué le parecía Machu Picchu, dijo que era un gran lugar como para comerse un asado. Entonces, nada, pues, mira, es súper entretenido y además todo este tema de la microhistoria, ¿no? En definitiva, buscar una boleta de la Edad Media y en base a ese fragmento y reconstruyendo la historia. Eh, es súper interesante. Entonces, este libro, El Chile, Chicha y Chancho, ¿no? Va un poquito por esa escuela, ¿no? De ir tomando algunos fragmentos. Ha habido historiadores, particularmente Pereira Salas, que tiene esta historia, estos apuntes de la gastronomía chilena. Está Oreste Plat, de los que ha rescatado todo lo que fue la bohemia y la comida. Está de los que están vivos Sonia Montesino, que es la gran cronista, ¿no? E investigadora. Entonces, es una historia súper entretenida e interesante y súper democrática. Entonces, a mí me inquieta, me gusta, y de hecho, muchos de mis libros infantiles también tienen que ver con el tema, ¿no? Hay un personaje que es crítico de restaurantes, hay un libro que se llama Anticucho de Corazón, que trata de la llegada de un restaurante peruano a un barrio chileno. Mi último libro, junto con Chile, Chichi Chancho, trata de una niña que hace sushi en Quintay y que tiene que como validarse frente a un crítico gastronómico japonés. Entonces, nada, mi vida ha estado rodeada de comida y la comida me parece un tema sabroso, pues, obvio. Citaste ahí a Eugenio Pérez Salas, ¿no? Pereira Sala, sí, sí. Claro, entiendo que él encontró una empanada hay un cuadro, La Última Cena, pintado por él, donde hay una empanada chilena entre Jesús y los discípulos. Sí, él constata eso, ¿no? Que hay un cuadro colonial en la Catedral de Santiago, que yo fui a buscar y no lo hallé, pero eso consta ahí en el libro de Pereira Salas, que vio una empanada dentro de la mesa servida con Jesús y los apóstoles. A propósito de empanadas, ¿cuáles son las mejores empanadas que se pueden comer? Partamos por Santiago. Se han hecho muchos rankings, apareció la otra vez una empanada, pero tu propio recorrido en torno a la empanada. Yo te diría, es bien fome lo que te voy a decir, pero yo creo que la peor fecha para comer empanada es el 18, ¿ya? O sea, es lo Qué mala mismo que el noticia. peor. Qué mala Es que noticia. pero es que el peor día para ir a un restaurante es el Día de la Madre, por ejemplo. Es cuando te van a atender peor, ¿no? Sí. Entonces, yo soy de comer empanada todo el año. Esta cuestión como de concentrar la chilenidad. Y es porque las fábricas comienzan a hacer empanadas de masa más gruesa para que resistan mejor el traqueteo de la fiesta. Ah. Entonces yo soy de empanada todo el año. Yo como en la Temucana, que es la de mi barrio, que es la que salió en primer lugar ahora en los cronistas gastronómicos. Y hay una ¿Dónde empanada que está me eso? gusta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso es Quebrada de Macul, Peñalolén. ¿Ya? Y la otra empanada que me gusta todo el año, y es por una particularidad, la del bombón oriental, cosa que aquí se ríen en mi casa porque es como, sí, una empanada chilena en un lugar de dulces orientales, ¿no?
pero es una empanada que mi experiencia es que siempre tiene harto comino, que para mí es como el tema, nada, de cuando le quitan las pasas. A mí me gusta, la de acá no es con pasas, pero me encanta poder comer una empanada con pasas o, no sé, pues me carga cuando viene la aceituna sin el carozo, o sea, y con comino, que comino es una de las notas características de nuestra manera de alinear en Chile. Oye, claro, así como, no sé, el rocoto debe ser de la comida peruana, ¿no? Pero el comino es emblemáticamente chileno. Y hay lugares donde hay más comino, tengo la impresión, por ejemplo, en Valparaíso, que uno va a comer y tengo la impresión que le echan más comino que en otras partes de la comida. ¿Será cierto o una sensación puramente subjetiva? No sé si en Valparaíso serán los cultores del comino, pero en Chile, o sea, la sazón chilena es orégano, pimienta, pimentón y ¿cómo se llama? Y comino. O sea, ese es como el pack básico, ¿no? Que ha ido variando un poco, o sea, gracias a la influencia de los peruanos, por ejemplo, se ha ido metiendo el kion, ¿no? Que es el jengibre, que antes ni se encontraba en la feria, o echarle unas gotitas de sillao, que es la salsa de soya para los peruanos. Entonces, como que se ha ido ampliando la manera de aliñar en Chile. Pero esa es la básica, o sea, tú sientes el olor de una cazuela chilena y tiene un poquito esos referentes, ¿no? Quiero hacer una pregunta, ¿existe realmente la comida chilena como una tradición que uno puede identificar, es decir, así como uno dice, la comida peruana, es una tradición, por decirlo así, fija, que uno pueda fijar y decir estos son sus límites, o no? O la comida chilena es algo que se está haciendo permanentemente o rehaciendo o reinventando. A ver, todas las cocinas son noticias en desarrollo. O sea, tú vas a un restaurante francés y te van a dar couscous, que es marroquí. O sea, entonces, nada, es una cocina hecha por los pueblos originarios, por los primeros invasores que fueron los españoles, por la influencia francesa de fines del siglo XIX, comienzos del XX, eh, y luego por la influencia de todas las migraciones que hemos tenido. Entonces, y además Chile es muchos chiles, o sea, el norte es más altiplánico, tiene mucha más relación y para las familias que se mueven por ahí no hay frontera entre Perú, Bolivia y Chile. Toman cosas que en el resto de Chile no se conocen, como el cingani o el cocoroco, ¿ya? O sea, a ti no te debe sonar, y para la gente de allá es algo que se toma en la fiesta. Y lo mismo, al sur se siente más patagón, toman mate, juegan truco. Yo creo que tú le ponías ¿cómo se llama? Una baraja española a los santiaguinos y no saben qué hacer con ella. Y pasa lo mismo con las maneras de comer y con lo que se come. O sea, este país es muchos países, aparte de que somos como una isla, y también en mucha influencia. Entonces, no hay de entrada, por un tema geográfico, por cómo somos, no existe una pura cocina chilena y muchas veces se habla de la cocina chilena como la cocina burguesa chilena, ¿no? Que es la que se comía en el Club de la Unión, en el desaparecido en el Carrusel, ¿ya? Pero es la cocina santiaguina histórica, no es todo Chile. Entonces, en cada lugar hay una cocina chilena distinta. Bueno, a Raúl Ruiz le escuché muchas veces su itinerario y sus búsquedas de la picada, la comida, el plato, sabía dónde estaba tal y cual, y podían ser largas horas de conversar alrededor de esto. Te quería preguntar, en este caso, en tu libro, Chichichá, esta crónica larga y tendida de las comidas chilenas, a ver, ¿cómo organizaste, cómo se organizó este mapeo, por decirlo de alguna manera, de la comida chilena de norte a sur? Bueno, ¿Cuál es? Raúl Ruiz era bien gracioso, ¿ah? Porque a mí me tocó entrevistarlo más de una vez y su oficina era el Parrón, ¿no? Y cuando cerraron el Parrón se cambió al Gatsby, porque Sí. quedaban cerca de la casa de sus papás, ¿no? Pero leyendo todas las crónicas de Ruiz, a Ruiz le gustaba mucho la escenografía de los restaurantes, invitaba mucho a restaurantes exóticos. Yo creo que para empezar a hablar de sombras chinecas, el restaurante chino, restaurante japonés, ¿ya? Era alguien que, nada, que comía mucho, le gustaba mucho el vino tinto también. Eh, y nada, mi orden fue intentar darle alguna estructura a la dispersión, o sea, preocuparme de que apareciera todo Chile. O sea,
porque usualmente uno deja de pensar en Isla de Pascua, por ejemplo. Entonces está Isla de Pascua, está el norte, está el sur, están los pueblos originarios, están cada una de las influencias. Entonces es como, nada, fue un ejercicio de intentar no dejar afuera todos estos chiles y todas estas influencias. Ahora, los pueblos originarios, ese Chile antes de Chile, Ajá. a ver, algunos elementos, algunos vislumbres de comida de los pueblos originarios interesantes o platos o ingredientes que hayas encontrado y que estén consignados en tu libro, Esteban. O sea, bueno, el extremo sur ya no se comen, no sé, polluelos de gaviotín nervío ya no, ¿cachai? Ni de la ballena que varaba tampoco. Más hacia acá, la cocina mapuche, que no necesita ser rescatada, ¿no? Siempre se habla como del rescate de, nadie ha pedido que la rescaten. Eh, no es una cocina que tú digas, guau, la cocina, pero era un pueblo guerrero, o sea, fueron los que le pararon los pies a los españoles, ¿no? En cambio, sí, tienes cocina al norte derivada de la influencia inca, donde hubo mucho ocio y por consiguiente mucha comida. ¿Ah? Entonces, está la comida mapuche y en el norte subsisten muchas cosas como la carapulcra, que, o sea, platos que son heredados de la tradición aymara y diaguita, ¿no? Y están súper vivos en el norte, por ejemplo. ¿Cuál es la carapara? A ver si lo pudieras describir. La carapulcra es una Carapulca, sopa perdón. que se calienta con piedras hirvientes que se echan sobre este caldo de llamo. Y si tú vas, por ejemplo, a San Pedro de Atacama, puedes encontrar en lugares en la colación que hay patasca, por ejemplo. Patasca significa grano explotado, es un guiso hecho en base a choclo mote, choclo seco, que explota en el momento en que se hace el guiso y el guiso se hace muchas veces con caldo de pata y eso es un plato antiquísimo que sigue vivo, ¿no? ¿Y qué tal es rico, no? Es rico, pues sí, sí, es rico, pero algo subsiste, si también aquí opera el darwinismo en la comida, pues sí. O sea, no, me imagino hay platos que no subsisten nomás, pues, o sea, no, porque serán malos o a la gente no les gustan. Hablamos de la comida de los pueblos originarios y hablemos un poco bueno, tú has hablado de la influencia de los inmigrantes, los españoles, los franceses, pero las inmigraciones nuevas o las migraciones nuevas, el mundo haitiano, el mundo venezolano, el mundo colombiano, y como esto es una noticia en desarrollo, tú dijiste la comida Mm. chilena, ¿qué se ha incorporado? ¿Qué está empezando a aparecer interesante con esas influencias? Bueno, la comida peruana es la influencia lejos más importante que hemos tenido. Como decía Ángel Santiesteban, una persona a quien yo quise mucho, que fue uno de los fundadores del Otro Sitio y Sí, claro, sí. Puerto Lo Perú. entrevistamos aquí en el jardín también, sí, sí, sí. Bueno, Ángel lo echamos mucho de menos, ¿no? Y Ángel decía que se producía un cruce virtuoso entre el recetario peruano y los insumos chilenos, ¿no? Tenemos pescado y marisco que son más de frío, tienen mucho mejor sabor, ¿ya? Pero los peruanos, o sea, el mero hecho de que se haya extinguido y prácticamente haya desaparecido el ceviche a la chilena de nuestras cocinas y de los restaurantes, que es este pescado raspado, cocido en limón durante horas, y que se haya, o sea, que ya el ceviche que se come es el ceviche a la peruana. Te diría, en Arica encontré un par de lugares donde ofrecía las dos alternativas como ciudad fronteriza, ¿no? Eso es un tremendo cambio. O sea, en los menús de los colegios tú encuentras ají de gallina, o sea, menú de colegio chileno, ¿no? Entonces, y además la influencia peruana vino también por dentro de las casas, ¿no? Por la gente que trabajó en las casas y un niño probó un lomo saltado o que descubrió la salsa huancaína, que es adictiva, ¿no? Luego vienen los colombianos, los venezolanos, que se han metido la arepa, pero es que no es que haya permeado tampoco lo que es la cocina chilena. Los venezolanos vinieron con todo, de hecho hay fábricas de queso venezolano, cosa que, o sea, hay ahora encontrar queso llanero, queso de mano, eh, y con los haitianos, nada, se instalaron súper en la periferia, yo alcancé a ir a comer a un par de lugares muy alejados,
pocos platos, porque bueno, además una cocina súper restringida, no tenía ingredientes acá y era cocina más que nada para la misma comunidad. Entonces, la última gran, eh, el último gran cambio en la comida peruana, y yo te diría que uno de los cambios que a mí me fascina es el hecho de que tanto colombianos como venezolanos frían el pescado completo, que es algo que no existe acá, que es más del Caribe. Entonces, que te traigan así la corvinilla entera a la mesa es una maravilla. Estamos conversando y caminando con Esteban Cabezas, autor del libro Chichicha, crónica larga y tendida de las comidas chilenas. Estamos caminando por el jardín esta tarde, despertando el apetito. Hablaste al comienzo un poco de algunas comidas nortinas o platos nortinos. A ver, ¿existe una comida sureña? El sureño siempre se enorgullece de que donde que mejor se come y con más abundancia y la hospitalidad se manifiesta a través de la comida es en el sur. De hecho, se come mucho en el sur. Yo estoy viviendo ahora ahí en la región de los lagos y hay cosas interesantes. A ver, ¿existe una comida sureña como tal o eso es un mapeo muy abstracto, muy general y más bien existe una comida regional que tiene que ver con cada una de las regiones, las provincias? Existen más comidas regionales y la gran comida del sur es la comida chilota. O sea, es una comida que tiene una identidad realmente propia o sea, ven a su patio, sacan las papas, crían el chancho, ven al mar, sacan el resto, ¿no? Si hay una comida con una identidad, o sea, con la chochoca, no solo, o sea, el chicharrón, la papa en distintas maneras, encuentro de mar y tierra como la cazuela de cordero con luche. Eh, o sea, la cocina chilota sí es una cocina con una identidad marcadísima, propia, sí. O sea, digna de destacar por todos lados. Y claro, y cada sur es un distinto sur, po. O sea, te encontrás en un sur donde son más especialistas en el kuchen que en otras cosas, o te encuentras con Chillán, que Chillán es bien loco, ¿ah? Porque tú te das cuenta que no pueden buscar una denominación de origen de la longaniza porque tendrían que criar los chanchos en la misma zona. Entonces, como no lo hacen, no pueden hacerlo. Eh, pero es súper identitario. O sea, uno iba a visitar a Gonzalo Rojas y lo que te servía era longanizas con papas paradas. O sea, era como su manera de marcar territorio gastronómico cuando te invitaba, ¿no? Entonces, sí, hay algunas cosas regionales, pero la gran comida del sur regional con identidad propia es la chilota, lejos, sí. Me pasó Gonzalo Rojas, me acuerdo que él me decía que había que ir al mercado, al puesto número uno, número dos, de la señora Tanto que preparaba la mejor cazuela de pava. De hecho, lo hice la primera vez, llegué en tren y comí esa cazuela extraordinaria. Y la última vez que fui después de la pandemia ya no estaba, la señora había muerto, fallecido, y estaba la hija. Y mantenía la tradición de la cazuela de palo. Pero la longaniza de Chillán, ¿qué es lo que hace la especificidad? Si no tienen los chanchos, la manera como se elabora, ¿qué es lo que hace que sea tan especial? ¿Es tan especial o es algo que hemos mitificado? No es un mito. O sea, yo una vez fui para hacer un artículo del Mercurio, me traje una muestra de como 10 o 12 fábricas distintas, hice una parrilla en mi casa, como con 3 parrillas seguidas, invité a todos los amigos de mi hijo a comer longaniza y finalmente sí hay buenas longanizas entre medio, porque está el tema del orgullo y de la defensa de la tradición, pero no es que todas las longanizas de Chillán sean buenas finalmente. Tiene que ver con porcentaje de grasa al final, o sea, además, bueno, las tradiciones han ido cambiando. O sea, ahora tú en el supermercado vas a encontrar mucha más longaniza sin color, longaniza con un poco más magra en porcentaje. Entonces, nada, pues los tiempos cambian y nada, y no es condición, o sea, la longaniza de Chillán puede ser buena o mala. Sí, al final es como lo que dices tú, es el dato concreto de un lugar, es tal productora de, como en todas las cosas. Hablemos de los lagos, te dije que estaba viendo los lagos. El cancato, hablemos de ese plato. El cancato es una maravilla, pero ha sufrido una mutación espantosa. O sea, el cancato original es con sierra, que es un pescado muy odiado por la gente porque tiene espinas muy largas, ¿no? O Ujú. sea, tú en el sur encuentras sierra ahumada en todos lados. Y
el cancato original, que es el pescado abierto con longaniza, queso, mucho orégano, ¿no? Tomate, y que se cierra y se hace a la brasa, se hace cada vez más con salmón. Y eso no tiene nada que ver con la receta original. O sea, el cancato es con sierra, pero subsiste y es un plato súper característico del sur, ¿no? Hay otro plato un poco más arriba, vamos a la región de O'Higgins, el famoso chambeque. Hablemos un poco de él. Chambeque no lo conozco, yo conozco el... No, chambeque no. ¿Qué es? ¿Cuál es la cazuela de cordero de la región de O'Higgins? Hay cazuela de cordero. eh, región de Higgins también es mucho de guiso, mucho de empanada, ¿no? Pero cazuela de cordero, insisto, la que tiene una identidad realmente propia es la de Chiloé, esta que tiene alga también. Y el cordero es propio del secano. Entonces, también, por la zona de Santa Cruz también se come mucho cordero. Oye, tú hablaste por ahí, no sé si está en tu libro, el ñachi. Eso sí que es Sí. un plato fuerte y una experiencia bien extrema en el sentido de probar. Hablemos un poco, yo también lo he probado, por eso te pregunto, ¿cómo es esto de comer un ñachi? Vamos a probar un ñachi. ¿Qué es lo que es el ñachi para los que nos están escuchando? Bueno, el ñache es un plato que se hace con la sangre del animal cuando se sacrifica, que se aliña usualmente en una fuente, se espera a que se solidifique un poco, ¿no? Y nada, lo que dicen es que, y mi experiencia es que a mí me dio taquicardia, hay gente que también se va a la siesta después porque debe estar esta cosa absolutamente llena de nada, de los químicos del animal al momento de fallecer, ¿no? Pero son esas cosas que lo mismo que el foie gras van a ir desapareciendo de nuestras maneras de comer, o sea, es algo que está directo en vías a la extinción. Y el ñachi está ahí también cerca del piure, ¿no? Como las dos experiencias que hay mucha gente que encuentra más extremas de lo que pueda comer acá en Chile. O sea, esa cosa, hay un whisky, la isla Islay en Escocia, son unos whiskies súper ahumados, ¿ya? Y había uno, Lafroy, que decía, su primer trago puede ser el primero o el último, ¿no? Con el ñachi o con el piure también, la primera experiencia puede ser la primera de un largo amor o la última y seguir de largo, ¿no? A ver, vamos a decirlo así, la comida vegana o esta nueva tendencia a lo vegano o el discurso vegano, ¿es una amenaza para esta comida chilena? Todo esto que hemos descrito, de comida a veces pantagruélica, excesiva, etcétera, o más bien es una posibilidad. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, no es nuevo, ¿ah? De hecho, en un viaje ahora a México encontré un ensayo de no me acuerdo qué filósofo griego que es en contra de comer animales, ¿ya? O sea, es una corriente que ha ido paralela, ¿no? Bernard Shaw era un gran vegano, teórico al respecto. De hecho, estoy investigando para escribir un libro sobre veganismo y vegetarianismo explicado a los niños, ¿ya? Porque hay tanto temas ecológicos, ideológicos, religiosos, filosóficos, relacionados con no comer animales, ¿no? Entonces, más que ser una amenaza para determinadas cosas, o sea, claro, es que te sirvan charquicán sin charqui, o sea, que el can nomás, que can es el sufijo para un guiso en mapuche, ¿no? Entonces, nada, yo creo que no es una moda, yo creo que es una tendencia que se va a quedar y que solo va a crecer. Y claro, y habrán algunos platos chilenos que no calzan ahí y habrá otros que se adaptarán nomás. A Pero Pablo de Roca le habría venido un ataque, yo creo, a Pablo de Roca, por lo que uno lee en su epopeya, el veganismo yo creo que habría sido difícil para Pablo de Roca, pero quiero agradecerte, Esteban, esta caminata esta tarde aquí en el jardín, recomendar a quienes nos escuchan que busquen este libro tan interesante, tan apetitoso, Chichicha, crónica larga y tendida de las comidas chilenas, de Esteban Cabezas y Alejandra Astorga. Muchas gracias, Esteban, por haber compartido tu saber, conocimiento y pasión por la comida chilena. muchas gracias por la invitación y nada, ojalá compren el libro es tanto para niños como para adultos, ¿no? Que quieran leer algo como en un formato más de canapé, ¿no? De historia de la gastronomía.
Y está Y muy gracias, está bellamente ilustrado, además tiene muy bella, muy sí, bella sí, ilustración. es Alejandra Costa, que es con quien este es el cuarto libro que hacemos. Y nada, el libro quedó bello, es descrito con Tiza, que es una editorial muy especializada en libros informativos. ¿Mm? Muchas gracias, Esteban, y nosotros saludamos a todos los que nos escuchan a que busquen este libro e incluso puedan preparar algunos de sus platos o buscar las picadas y los lugares auténticos, como decía Esteban al comienzo, donde de verdad se hacen los verdaderos platos, el verdadero charquicán, la verdadera cazuela, etcétera. Ahí está Sí, el Tirso de Molina, es el lugar donde, ahí en la Vega Chica, son un montón de cocinería. El público es súper exigente, o sea, no pueden servirte platos malos y además es barato. O sea, si uno quiere comida chilena, ahí todo el año. ahí hay una picada estupenda, no solo para el 18, entonces, sino que para todo el año, como tú dices. Sí. Nos despedimos, gracias Esteban, nos despedimos de todos ustedes que nos están escuchando en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Santiago, también los que nos siguen por pauta.cl. Gracias al Grupo Viva que nos acompaña, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura al interior de la empresa, y también Fundación Irarrázaval. Todos los lunes conversamos acá en el Jardín con profesores que están innovando en educación en Chile. Hasta mañana, gracias por habernos acompañado. Vale, gracias. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.